Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva emisión de su programa que trata de enraizar nuestras convicciones cristianas con las actitudes que los hijos de Dios tenemos que plasmar en la sociedad, para que el Evangelio sea, como lo dijo el Señor Jesús, esa semilla que fructifica, la chiquitita, la de mostaza, que casi no se la ve en un dedo por lo pequeña que es, pero luego se hace un árbol grande, al punto que en esas ramas las aves, decía el Señor, vienen a posarse, vienen a buscar refugio. O esa medida de levadura que escondida en la masa la leuda, la agranda, la hace buena, le da sabor, le da contenido para poder ser comido como pan sabroso. Ese es el objetivo de este programa. Y algunas veces es importante tomar palabras de aliento, y gracias por sus palabras de aliento, queridos amigos, amigas televidentes, los que escriben, los que se acercan cuando estamos en la vereda, en la calle, y como el día de hoy, por ejemplo, a la entrada del canal, un ancianito, ¿qué tendrá? 80, 89 años, 85, 89 años, que se acerca y nos felicita a todos, no a mí, al equipo de trabajo, al canal, diciendo, así tiene que ser, no tenemos que quedarnos de religiosos, tenemos que hacer algo como el Señor nos enseñó a vivir para que este Ecuador cambie. Gracias a esta persona, un ancianito, que con esas palabras realmente nos vivificó mucho, como para entrar a este programa y decir, vamos adelante. Palabras de aliento como las que a continuación descubrimos, producción nos lo ofrece, descubrimos de alguien que trabajó tantos años en hacer lo mismo. Nada de religión, mensaje con contenido cristiano para transformar vidas. Vean ustedes, de la rememoranza de un gran hombre de Dios, de dos grandes hombres de Dios, los presentadores y sus equipos de trabajo, una lección de ¿dónde están los Quijotes en este tiempo? ¿Ya no los hay? Veamos si los hay o no los hay. Para eso estamos. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. No existen ya los Cervantes que diseñaban Quijotes, ni se escuchan ya los trotes de los viejos Rocinantes. Los caballeros andantes no saben soñar despiertos, no toman rumbos inciertos buscando faenas rudas, ni van socorriendo viudas, ni van deshaciendo entuertos. No hay una bella pastora que conduzca a las ovejas, no hay leyendas, no hay consejas, no hay atisbos de una aurora. Tampoco existen ahora gigantes en los caminos, si acaso algunos mezquinos y tan insignificantes, que a pesar de ser gigantes, aparentan ser molinos. No hay un solo caballero que cometa la proeza de proteger la cabeza con el bacín de un barbero. Tampoco hay un escudero con ambición feudataria. Hoy Sancho es un pobre paria que camina lento y triste, pues ya sabe que no existe la ínsula barataria. ¿Cómo conquistar bastiones y abatir la felonía si el honor y la hidalguía se fueron de vacaciones? Si ahora los campeones ya no emprenden odiseas ni peligrosas tareas y para colmo de males ya no tienen los ideales que engendraban Dulcineas. Mediante estos versos de su profunda obra titulada Y también poemas, el famoso actor y autor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se identifica con nosotros al interpretar fielmente la decepción que muchos sufrimos a causa de la evidente falta de Quijotes contemporáneos. Por eso a este poema le puso por título Los Quijotes. Tal parece que lo que más echa de menos el popular escritor mexicano, así como muchos de sus admiradores, es el honor y la hidalguía que se fueron de vacaciones. Las cualidades afines de la hidalguía que personifica el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyas aventuras dieron pie al sinónimo quijotismo, son la magnanimidad, el altruismo, la caballerosidad y la generosidad. Asimismo, las virtudes afines al honor son la estima, el respeto, la consideración, el decoro, la honradez, la integridad, la entereza de carácter, la rectitud, la lealtad, la decencia y la nobleza.
Esa misma hidalguía y ese mismo honor se resumen en la frase que repite vez tras vez el simpático personaje creado por Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado. Se aprovechan de mi nobleza. No hay duda de que la nobleza encarnada en el Chapulín representa el esfuerzo que ha hecho el humorista mexicano por suplir esa falta de un Quijote en la sociedad actual. Menos mal que Dios se nos ha anticipado y ha suplido aquella falta de honor, hidalguía y nobleza en su futuro reino mesiánico. Para poder disfrutar de ese reino venidero, solo falta que aseguremos la entrada. Isaías profetizó acerca del Mesías, Cristo Rey, y de su justo y noble gobierno en los siguientes términos. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla. El canalla trama designios infames. El noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. Muchas gracias a este ministerio maravilloso fundado por el hermano Pablo. Pablo Finkenbirden, tan impronunciable el apellido que, como nos lo dijo aquí en este canal, allí en esa esquina, en el set de al lado, nos lo dijo un día que tuvimos el honor de entrevistarlo. Nos lo dijo, sí, demasiado complicado mi apellido, prefiero hermano Pablo. Y ese mensaje a la conciencia, descontextualizado de la religiosidad que agobia, como opio, como droga a los pueblos latinoamericanos, que creemos que porque hacemos procesiones o andamos de rodillas largos kilómetros, terminamos doblándole la mano a Dios para tratar de conseguir que las cosas cambien. Cuando las cosas, Dios nos dijo que somos nosotros los entes que tenemos que cambiarlas, comenzando el cambio por nosotros mismos. Esa es la diferencia entre la verdadera fe, que da vida y vida abundante y da principios y valores para continuar en la tarea, de la religiosidad que le deja que Dios haga algo así como por agua lluvia, que Dios haga todo el trabajo y nosotros solo para disfrutarlo. Si Dios nos dio patrias es para que hagamos la diferencia. Si usted quiere un título para este programa de análisis a la luz de la Biblia, ¿qué tal si le ponemos, como lo dijo Chespirito, en este libro de poemas que acaba de comentar un mensaje a la conciencia? ¿Qué tal si le ponemos el honor y la hidalguía se fueron de vacaciones? ¿Ya no hay Quijotes en este mundo? Pues yo creo que a la luz de lo que vamos a analizar, vamos a sacar una conclusión que hará de usted, querido televidente, hombre, mujer, niño, ancianito, y de mí también, la diferencia para saber si Dios nos llamó a ser Quijotes de esta gran tarea que el Señor Jesús encabezó, o simplemente espectadores pasivos, pase lo que pase, y el mundo al tacho. No, definitivamente no. Dios no dio la vida de su Hijo en una cruz para que nos quedemos tranquilos, maldiciendo como el delincuente del un lado al lado del Señor Jesucristo, sino como aquel otro que reconoció que en el amigo que moría al lado, que estaba agonizando como él también, ese hombre de la mitad tenía la verdad y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta inmediata del Dios de amor fue, hoy estarás conmigo. Hoy queremos estar con el Señor Jesucristo analizando la realidad de este país, que por cierto, si alguien también quisiera ponerle un título a la realidad del país, sería ¿país de corrupción? Comencemos por el análisis de cómo alguna gente maravillosa en el país sí está reaccionando. Y vean ustedes lo que algunas organizaciones de fe están haciendo en Durán. No se fueron tras de ninguna imagen ni detrás de ningún cuadro. Se fueron detrás de conceptos y de principios. Vean ustedes lo que ocurrió en Durán con verdaderos hijos e hijas de Dios, cortesía de Ecoavisa. Con pitos, pancartas, repartiendo volantes y flameando una lona blanca con la frase Durán resplandece. Jóvenes y adultos entre 18 y 30 años se tomaron las calles en el centro del cantón la tarde del domingo. Desde la estación del tren, caminaron 10 cuadras aproximadamente llamando la atención de transeúntes.
habitantes de la zona y comerciantes. Fue una jornada de activismo por la paz en esa ciudad de 303,000 habitantes. Como familia ecuatoriana, como familia durandeña, podemos levantar nuestra voz a decir que los buenos somos más y que pronto tendremos paz. 1,000 personas de 40 grupos sociales, iglesias evangélicas y voluntarios participaron de esta jornada que concluyó en el estadio Pablo Sandiford. Tras una hora de recorrido, los asistentes también oraron por las víctimas de la violencia en ese cantón del Guayas. Al sonido del shofar, un antiguo instrumento de viento usado en ceremonias solemnes, los caminantes se acomodaron en las gradas del estadio para orar y pedir que la paz vuelva al país. Bien, hombres y mujeres de Dios, jóvenes o ancianos, bien. Así hay que demostrar que se tiene un Dios que puede cambiar las cosas y que nos ordena salir a decirlo, a que hay esperanza en un Dios que puede cambiar al delincuente y volverlo un hombre totalmente transformado y renovado. ¿Acaso Mateo el publicano no era publicano? ¿Acaso Mateo no terminó siendo un evangelista? Si era publicano es porque disipaba los recursos públicos. Era cobrador de impuestos y hacía lo que le daba la gana o se guardaba un poco de lo que cobraba. Era en todo caso un corrupto de la época, así lo tildaban. Pero cuando conoció al Dios que hizo en él la diferencia, terminó siendo el apóstol que hablaba de la esperanza eterna que solamente hay en Jesucristo. Bien jóvenes, bien hombres y mujeres de toda edad de Durán que salieron a decir que las cosas comienzan cambiándose cuando se invoca al Dios de amor, cuando se hacen las cosas como Dios quiere, cuando se levanta grito, trompeta, alegría para decir Dios tiene el control y las cosas van a ser diferentes. Queridos amigos, es impresionante, pero frente a estas manifestaciones, porque así comienzan los cambios. A continuación, las acciones. Fe sin obras es muerta. Fe con obras transforma, cambia vidas, cambia pueblos, cambia ciudades, cambia países, cambia continentes, cambia mundos, sino que lo digan los que conocemos al Señor Jesucristo. Un hombre que cambió la historia. Un hombre cambió toda la historia y para siempre. Ya no puede volver a ser lo que fue antes de Cristo. Queridos amigos, el tema de la corrupción en el Ecuador podemos pintarlo como la Biblia lo pinta y lo describe. En el libro de Salmos, capítulo 53, versículo 1, los corruptos están descritos de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por tanto, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿No hay quien haga el bien? La gente hace abominable maldad. Se corrompen, ¿por qué? Poniéndolo al revés, porque la gente dice, no hay Dios, no hay consecuencias, no va a haber problema. Si hago bien, si hago mal, da lo mismo, igual, pero si hago mal, gano más, cojo más, tengo más, exhibo más. Si soy malo, si soy degradado, si soy corrupto, no importa, pero tengo mis departamentos en Miami, mis inversiones en tal parte. Si es necesario, giro el cheque, 14 millones de fianza y no me pasa mayor cosa. Con sueldos de $5,000, $6,000 al mes cuando eran autoridades en el país de origen. Como no hay Dios, no hay problema. Entonces corrompámonos nomás, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así también lo describe la Biblia. Está describiendo un país, está describiendo un mundo, una actitud, un hombre que está diseñado para el bien, pero optó por el mal. Y resulta que cuando también vemos que la Biblia nos advierte que pensar de esa manera, que es mentirnos a nosotros mismos, diciendo que no va a pasar nada, que voy a hacer plata, que voy a tener tanto dinero, que voy a disfrutar de la vida, hasta que un médico dice, tienes cáncer y te quedan 3 meses. ¿Y ahora? ¿Y ahora? O cuando viene la justicia y dice, venga a rendir cuentas, señor fulano de tal. Si en su país no le cobraron bien las cuentas y logró fugarse, aquí en este país sí cobramos cuentas. Venga a rendir cuentas y puede ir hasta 100 años a la cárcel. En el libro de Proverbios, la Biblia describe la falsedad y la mentira de pensar de esta manera creyendo que toda la vida vamos a estar bien o que vamos a poder llevarnos al más allá un centavo.
La Biblia en el capítulo 20 del libro de Proverbios, versículo 17, describe lo siguiente: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sabroso es mentirse, todo va a ir bien, no importa, explotemos, hagamos del quintal de apenas 90 libras, la libra de apenas 10, 12 onzas. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Saquemos, comamos, bebamos, dilapidemos, derrochemos, hagamos fiestas en lugar de buenas obras, hagamos derroche de los recursos públicos en lugar de hacer lo que deberíamos en bien del pueblo. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Le vivieron mintiendo diciendo que hacían revoluciones, que iban a cambiar el país, y tenemos un país quebrado, con extensos lugares como ese de la provincia de Manabí, en donde deberíamos haber visto una refinería y no hay nada, solamente terrenos aplanados, por poner un solo ejemplo. O sabroso es al hombre el pan de mentira diciendo, sí, ya vamos a solucionar años atrás, y vamos a traer maquinaria para la generación eléctrica, etcétera, y hoy apagones, porque la maquinaria se la compraron y se la gastaron, pero ahí quedó. Y la boca llena de cascajo nos tuvimos que llenarla todos, porque nos hemos mentido. Esa es la verdad como la Biblia la describe: cruda, simple, entendible y contundente. Y este es el objetivo. Nosotros aquí no hacemos religión, aquí hablamos de un cristianismo vivo, de una Biblia que es capaz de discernir los pensamientos de las actitudes y de las intenciones del corazón, y de poner orden para los que quieren vivir en orden, o ponerles en orden a aquellos que no quieren vivir como Dios manda en el orden divino. Pero entonces, queridos amigos, analicemos algunas cosas de las noticias de hoy a la luz de reportes que nos llegan. Por ejemplo, veamos lo que en esta oportunidad el presidente de la República del Ecuador decretó como política para el país. Adelante con esta noticia, cortesía de Coavisa. En un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa declaró la integridad pública como política nacional. Dice que es una condición necesaria para prevenir y enfrentar el fenómeno de la corrupción, y es decisiva para asegurar la credibilidad en la institucionalidad pública, un factor clave que impulsa la confianza en el gobierno. Por eso dispuso la transformación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, creada en 2022 en Secretaría General de Integridad Pública. Las atribuciones son prácticamente las mismas. Se resumen en que en el manejo del Estado haya transparencia. Tarea imposible cuando el control se hace desde adentro y no desde afuera. Es una estrategia que aplicaron los últimos 3 gobiernos y no les funcionó. Esta es una idea del correísmo. Desde que surgió en 2007 sufrió 3 modificaciones bajo 7 ministros. Primero se denominó Secretaría Nacional Anticorrupción y fue presidida por José Luis Cortázar. En 2008 se convirtió en Secretaría de Transparencia de Gestión a cargo, entre otros, de José Serrano. Y luego de Juan Sebastián Roldán. En 2013 fue diluida. Pasó a ser una subsecretaría liderada por Diego Guzmán. ¿Qué logró durante ese tiempo? Nada. Apenas hubo un par de casos sonados, como la denuncia que presentó Roldán contra el entonces ministro de Agricultura Walter Poveda por 14 contratos firmados con sobreprecio. La Corte Nacional le dictó solo 24 horas de prisión. Roldán también investigó al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, por un posible conflicto de intereses entre sus empresas de publicidad y el Estado. Pero eso solo sirvió para su posterior distanciamiento de la Revolución Ciudadana. Luego el correísmo creó una comisión de la verdad que investigó el caso Gran Hermano. Pero los veedores de los contratos del hermano de Rafael Correa, Fabricio Correa, fueron perseguidos. Pablo Chambers, Gerardo Portillo y José Quispe terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Costa Rica por decir que el mandatario sabía de los negocios que tenía su hermano con el Estado. Correa los enjuició. Un año después de asumir el poder, en el 2018, Lenín Moreno volvió a crear la Secretaría Nacional Anticorrupción. La disolvió 2 años después por pedido de la fiscal Diana Salazar, quien denunció que la entidad alertaba a los investigados y elevaba su riesgo de fuga. Moreno la suplió con una comisión de expertos internacionales que significó la pérdida de $1 millón, porque tampoco funcionó. Al llegar al poder, Guillermo Lasso la revivió, pero su rol anclado en la prevención fue ampliamente cuestionado. Al mando estaba Luis Verde Soto, quien renunció a inicios de 2023. Noboa asignó esa función a José
José Julio Neira. Él debe coordinar, gestionar, dar seguimiento y evaluar la política nacional de integridad pública en la función ejecutiva. Es algo que tendría que incluir en su tarea y sin la necesidad de que haya otra entidad, la Secretaría de la Administración Pública a cargo de Arturo Félix, ya que para auditar la gestión de un gobierno hay un ente externo, la Contraloría. Política nacional, y debería serlo no por decreto, porque, como vemos en la historia, las cosas se quedaron en el papel. No viajaron del papel a los ojos, de los ojos al corazón, y se afincaron y produjeron frutos apacibles de justicia, como dice la Biblia. Frutos, frutos. A la gente no se le conoce por lo que habla, sino por lo que hace y termina haciendo. Y esta historia, que la resume coavisa de varios gobiernos y de varios periodos, muestra lo que el libro de Proverbios de la Biblia, capítulo 11, versículo 3, lo describe con la certeza que solo Dios puede describir, cuando dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de la que se habla tanto es la que, cuando se la ejecuta, y no solo se la escribe o se la habla, sino cuando se la vive, y principalmente en los gobernantes que están a la luz, a la vista de la gente, cuando se los vive, la gente ve integridad y procura reproducir esa integridad en su vida. Esa es la responsabilidad de los gobernantes. Por eso es que fue tan grave hace poco que algún medio español, y hasta ahora no se ha comprobado la veracidad o la falsedad, un medio español se atrevió a acusar al actual presidente del Ecuador, que decía que, según el medio, habría dicho una noche cogiendo billetes en la mano: sáquenme de farra, cuando estaba en una visita oficial. Señor presidente, y esto para todas las autoridades, cuando la Biblia habla de que la integridad de los rectos los encaminará, está diciendo que cada uno de aquellos que por alguna razón tenemos autoridad, tenemos que revestirnos y vivir realmente, no aparentemente, en integridad y rectitud, porque ese es el camino que nos enrumbará, nos encaminará a cosas mejores, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra patria. De lo que han carecido muchas gentes en la corta historia próxima del país es precisamente de eso, de integridad. Denuncia tras denuncia, negocio tras negocio. Todos parecían tan pulcros, tan bien presentados, tan bien planchados, hablaban tan bonito de lo que estaban haciendo. Y la verdad es que yo sí quisiera tener un escáner divino, ¿no? Ser como Dios, que puede verlo todo y saber, igual que uno de esos personajes que hoy está en prisión esperando sentencia en Miami, y los demás, otro está en prisión en La Roca, en Guayaquil, cumpliendo la sentencia. Quisiera ver de todos los demás dónde están los resultados de la integridad de la que tanto nos hablaron. La integridad le encaminará, señor presidente, señores ministros, señores legisladores de la actualidad. La integridad, no el hablar como si fueran íntegros, sino el vivir y hacer las cosas como si fueran íntegros. En un país de integridad, miren ustedes cómo pone en su orden también la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 21. ¿Cómo pone orden en la Biblia cuando describe? Capítulo 21, versículo 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. ¡Qué bárbaro! Es que esto es casi como calcado, ¿no? Gente que nos habló de integridad, de cosas correctas, de manejar y de cambiar el curso de la historia con una soberbia, con una presunción. ¿Dónde están ahora? ¿Prófugos? ¿Encarcelados? ¿Guardados? ¿Desaparecidos? ¿Aparecen de pronto en Venezuela? ¿Y eso porque se llevaron al hijo que no lo quieren devolver? Esa es la verdad de lo que estábamos viviendo, queridos amigos. Y esos presuntuosos que obraban en la insolencia de su presunción eran vanidosos, prepotentes, escarnecedores. Juzgaban al que no pensaba como él de una manera absolutamente
mala, fea, perversa, denigraban a la gente, la gorda horrorosa, para calificar a una periodista que un día se atrevió a preguntarle o decirle algo que no le gustó, la gorda horrorosa. Y así han pasado algunos. O pretender decir qué mal enemigo que soy. Y eso, elevarlo como una categoría de no se metan conmigo ahora que tengo el poder. No, escarnecedores son, pero terminan con la boca llena de cascajo en la vuelta del tiempo. Porque el tiempo es el espacio donde Dios pone orden a todos nosotros, sin excepción. Llamémonos o no nos llamemos cristianos. Porque muchos de nosotros nos hemos equivocado y Dios a la vuelta de la esquina nos ha puesto en su sitio. Pasando por todos, desde el más grande hasta el más pequeño, creyente o no creyente. Pero sobre todo, a la final de la vida, vamos a tener que rendir cuentas a un Dios de lo que hicimos aún y cuando nos llamábamos creyentes. Pero la verdad de tanta presunción es que la realidad del país muestra que se hizo todo lo contrario de lo que cacarearon con su boca. Vean ustedes, por ejemplo, una noticia espectacular que nos muestra la corrupción que todavía tienen que soportarlo los más humildes del Ecuador. Cortesía de Ecoavisa, ¿verdad? Lo que ocurrió con los pacientes o el plantón de los pacientes enfermos de cáncer. O se viven o se mueren si hubiera atención y dinero para poder practicarla sobre la gente que la necesita. Adelante con la noticia. Los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín hicieron un plantón este martes de casi 2 horas en las afueras junto al área de emergencia. Se apostaron con pancartas en las que se leía que ahí en el hospital más grande de la Seguridad Social hace falta de todo. Medicinas, insumos, turnos, exámenes y de viva voz también dijeron que hay corrupción. En esta casa de salud se atienden 3.600 enfermos con cáncer cada mes. Alexandra Fuérez es una de ellas. No ha logrado que el hospital entregue sus medicinas desde hace 5 meses, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Yo utilizo, por ejemplo, el Paclitaxel, carboplatino, necesito los parches de bupremorfina para el dolor y no hay la medicación. ¿Cuánto gasta mensualmente en todo eso usted? Vamos a hablar más o menos de unos $700. La esposa de José también es paciente de este hospital. Él cuenta que uno de los principales equipos del área oncológica está dañado. Es el PET, un escáner que no solo detecta el cáncer, sino que determina si la enfermedad se ha extendido en el cuerpo. Nos tocó gastar afuera, nos cuesta $1.900. Los turnos no son oportunos según los pacientes, más cuando se trata del cáncer en donde el tiempo es vital. Pero asimismo, para que le pudieran hacer esa biopsia, tuvimos que pasar meses insistiendo en que le internen. Los enfermos no saben lo que pasa. Desde que inició el actual gobierno, han desfilado 5 gerentes del hospital y la actual Lidia López también es directora administrativa de otro centro médico del IES. Durante la protesta se sumaron médicos y piden lo mismo: medicinas, insumos y estabilidad para trabajar. Ninguna autoridad de esta casa de salud ha respondido hasta ahora sobre estas denuncias. ¿Y qué esperan, señores, líderes de este país, de la Asamblea o de Gobierno? ¿Qué esperan para modificar las reglas, las leyes, que cambien la realidad de la seguridad social? Aquí en este programa no nos vamos a cansar de darle y martillar, porque ya es hora de hacerlo. Nadie tiene derecho de mantener a esos ecuatorianos y ecuatorianas en la desesperación de no tener ni siquiera un medicamento para poder remediar el dolor de su cáncer al seno, que le puede llevar a la tumba rápidamente si no es intervenida, porque no hay dinero, porque todo el dinero del IES salió para financiar los enormes presupuestos y las grandes farras, las fiestas de los sábados con cantantes para disque rendir cuentas a la ciudadanía. Recuerdo tan claro cuando dijeron, y se suprime la ley que obligaba a que el Estado aporte regular y permanentemente a la seguridad social una cantidad por cuenta de la obligación que tiene el Estado. Cuando se tenga, cuando se necesite, se dará, porque hoy no se necesita. Hoy, ¿cómo está la seguridad social? No hay derecho.
Y cuando yo veo, como en los días pasados o en las horas pasadas, cuando yo veo que en la asamblea, en lugar de estar discutiendo un proyecto que ponga solución de fondo a la seguridad social, no simplemente cambiarle de 3 miembros a 5 miembros. ¡Bravo! ¡Qué aplauso! Se merecen, ¿no? De 3 miembros de la Junta de Directorio Nacional de la Seguridad Social, modificación de la ley a 5 miembros. ¡Wow! Con eso cambiamos el destino de los miles de pacientes hipócritas. Y cuando yo veo, ojo, el Señor Jesús a los fariseos les dijo hipócritas, de tal manera que no estoy haciendo otra cosa que decir lo mismo a quienes hoy se llenan y parecen sepulcros blanqueados, prístinos, hacen todo lo mejor. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hace pocas horas me enteré que en la asamblea estaban discutiendo cómo mandar directamente a los distintos gobiernos, municipios, prefecturas, los dineros sin que pasen por el control del Ministerio de Finanzas. Una ley que les obligue además a pagar al gobierno con la plata que no hay, que le obliguen en un determinado plazo a pagar todo lo que deben. Como si la plata se inventara simplemente porque se firma una ley o un decreto. Como si la riqueza se hiciera sin trabajo, solamente porque algún cuco se le ocurrió que puede firmar una ley y listo, la plata está allí y ahora vamos a poder pagar las cosas. Y sobre todo, hacer pasar directamente los recursos. ¿Para qué? Para que los alcaldes, prefectos hagan lo correcto. Señora prefecta de Pichincha, yo no sé quién le dijo que usted pudiera utilizar dineros públicos en los sistemas de salud de la prefectura para matar ecuatorianos que están en el vientre de su madre. Sí, la ley le puede decir, la ley humana le puede decir en ese momento aquello, pero señora prefecta, un día usted, crea o no crea, un día usted va a estar presente delante de Dios que le va a tomar cuentas de por qué utilizó los recursos que Dios envió para bien de la gente, por qué los utilizó para matar bebés y para viabilizar el aborto en el Ecuador. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que todo lo que está pasando en el Ecuador no tiene una causa profunda espiritual? ¿Qué creen que tanto asesinato, tanto sicario, tanta extorsión y todo lo demás no proviene de que Dios está oliendo toda la pestilencia de muerte que sale del país? Cómo matamos a los más inocentes y cómo los botan en un basurero como lo hicimos y con una noticia hace pocos programas. Esa es la verdad que estamos viviendo. Los pacientes se nos mueren. A los ojos de Dios eso no es posible porque deberían tener una vida digna. No es la solución, señores Corte Constitucional, viabilizar la eutanasia. Listo. Entonces, no hay plata para atender a los pacientes sufren indeciblemente y como no hay ni plata, ni atención, ni medicinas, ni médicos, ni nada, porque se robaron la plata y la utilizaron para la gran farra nacional de los gobiernos. Como no hay plata, entonces la eutanasia como salida. ¡Cobardes! Así no se gobiernan los países, los pueblos, las patrias. Dios no nos vino a dar esa calidad de vida, vino a darnos, el Señor Jesús lo dijo, vida y abundante, una vida digna, una vida justa. Por eso, cuando la mujer enferma de flujo durante más de 10 años, le vio y se acercó y le tocó el Señor Jesús, no le dijo, suéltame, las mujeres no me pueden tocar según la ley, no pueden tocar las mujeres los mantos de los hombres. Además, estás contaminada porque sangras desde hace años, suéltame, yo soy el Hijo de Dios. No, el verdadero Hijo de Dios que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solo dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo así? Pero en semejante gentío todo el mundo nos toca, nos empuja, nos hace. ¿Cómo así? Dices tú, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió bendición, porque de mí salió sanidad, porque de mí salió poder. Y esa mujer humilde, una Juan Pueblo de la época, nadie sabía si existía o no existía en esa multitud, en esa cantidad de gente. Pero el Señor Jesús sí supo qué necesitaba y le dio sanidad física para comenzar y eterna para continuar por siempre. Ese era el Cristo que nosotros hoy queremos honrar y respetar. Ese es el Cristo que tenemos que tomar en la vida para poder pensar diferente, para no ser, los burros, no hay plata en el IES, no hay medicinas, ok, rogando. ¡Qué infamia! Esa madre cuyo hijo dice, por favor, rogando para que le haga una intervención porque de eso depende vida y muerte de la madre. Y seguimos esperando, ¿no? Señores legisladores, su reacción.
Claro, ya les oí también que quieren hacer un proyecto de ley por el cual, si un legislador no está de acuerdo con la mayoría de su partido y decide salir, que lo saquen del legislador, como si fueran los partidos los que los eligieron y no el pueblo ecuatoriano que depositó el voto en la urna. ¿Para qué? ¿Para tenerlos agarrados del cuello y votas como yo te mando o pierdes el cargo de legislador y te vuelves a tu casa? Basta, basta. Estamos cansados de ver tanta corrupción en el país. ¿Y que no reaccionemos? Ya es hora. Y es hora, queridos televidentes. Y vean ustedes, cuando en el país, cifra de hace pocas horas, cuando en el país el Estado no tiene la plata para pagar lo que ya tuvo que pagar y no tiene dinero para pagarlo, más de 1.400 millones de dólares que se necesitarían para pagar este rato lo que a quienes dieron algo para el Estado, algún servicio, alguna medicina que entregaron para los hospitales, algún otro servicio. No hay plata para ellos, no hay plata para un montón de cosas, queridos amigos. 1.400 millones de dólares de atrasos actuales hoy que está debiendo y no tiene con qué pagar. Y cuando nadamos en pobreza y en necesidad, miren ustedes una noticia que publicó Diario El Universo a propósito de algún controversia en Machala por un contrato de más de $1.600.000 para conciertos de artistas internacionales por los 200 años de su fundación. Y más abajo dice que todo el proyecto del fiestón vale 2.5 millones y medio de dólares de un pueblo que no tiene dinero. Ojalá alguien pudiera hacer llegar allá a Machala este comentario. ¿Saben por qué? Porque esto también se llama corrupción. Un alegrón, una noche, unas 2, 3 noches de alegrón por 200 años de fundación. Claro que hay que alegrarse cuando uno tiene una patria linda, cuando tiene una ciudad bella. Claro que la gente que nació en Machala o vive en Machala debería alegrarse de que se fundó una capital tan bella como sí lo es Machala, que llegó a convertirse en la capital mundial del banano por su producción, por su trabajo, no por su derroche, señor alcalde, señores concejales o cualquiera que esté metido en este bailecito de los 2,5 millones de dólares. Yo hice un comentario cuando recibí esta noticia. La verdad es que me equivoqué porque tomé esos 2,5 millones de dólares, dividí para $4 ración escolar de alimentación y salían como 650,000 dosis de ración escolar que por gastarse en la farra dejaban de utilizarse para otra cosa a nivel de país, ¿verdad? Pero me equivoqué, lo reconozco, envié amigos de esta información, me equivoqué, porque por esas cosas que Dios permite, logré ver el estudio, logré encontrar el estudio que además la Contraloría General del Estado está haciendo del periodo 2014-2018. Y a raíz de eso encontré el dato de cuánto cuesta el desayuno escolar, la oferta de desayuno escolar, ganadora del concurso para la provisión del desayuno escolar. 66 centavos de dólar. 66 centavos, si mal, no estoy mal. Dividido toda la plata calculada para la farra de Machala, para el valor del desayuno escolar real, resultan que 7.575.755 dosis de desayuno escolar. Los insensatos o las insensatas autoridades de Machala se la van a farrear si se le dejan y si la Contraloría no asoma y si alguien no pone orden, y principalmente debería ser el pueblo de Machala. 7.700.000 dosis de desayuno escolar para niños en el país se irían en una noche de farra y de supuesta alegronada, y al día siguiente la resaca, o como decimos en el Ecuador, el chuchaqui, y no ha pasado nada y seguimos tan pobres y los niños sin desayuno escolar. Pero además, si ustedes dividen los 2,5 millones de dólares de la proyectada farra de Machala y la dividen para casas prefabricadas de $10,000, que sí las hay y las fabrican en este país, podríamos hacer una urbanización en Machala de 250 casas para la gente pobre. Pero en una noche la proyectan. En una noche. Vivan los 200 años.
La verdadera celebración para los pueblos debería ser la justicia. No sale en pantalla, pero yo lo recuerdo. La Biblia dice, la justicia, lo correcto, engrandece a la nación. El pecado, el hacer lo malo, lo incorrecto, la corrupción, el malgasto, el pecado es una ofensa a las naciones. Las ofende a los niños pobres, ofende a los ancianos, ofende a los enfermos del IES que no tienen medicina ni médicos, como acabamos de ver. Pero es impresionante porque todo el proceso degenerativo que el Ecuador está viviendo y que no nos hemos decidido a pararlo, se plasman en cosas como estas. Cortesía de Teleamazonas, concurso de jueces en el Ecuador. Gracias, ¿qué tal amigos? Aun cuando se ha insistido en la necesidad de una amplia participación de las mujeres en estos espacios de la justicia, esta vez el número es alto, aunque no el deseado. De los 266 postulantes que avanzan en el proceso, hombres son 183 y mujeres son apenas 83. Para el análisis también está el número de postulantes por provincia. Y esta vez para los juristas del Guayas no ha resultado atractiva la oferta de ser parte de la más alta corte de justicia del país. Vemos, por ejemplo, que Pichincha es la provincia con más candidatos, con 107 candidatos. Le sigue de lejos Guayas con apenas 28, Manabí con 20 candidatos, Azuay con 16 y Santo Domingo de los Sáchilas con apenas 13. El resto de las provincias tienen pocos candidatos. De igual forma, los números sobre los postulantes por especialidad también pueden ser reveladores. La Sala Penal es la que más seduce a los aspirantes a jueces nacionales y se cuentan con 103 aspirantes. La Sala de lo Contencioso Administrativo con 55, la Sala de lo Civil y Mercantil con 50, Familia, Niñez y Adolescentes con 39, Contencioso Tributario tan solo con 19 postulantes. El rango de edad de los postulantes también ha llamado la atención, pues existen abogados desde los 20 años de edad hasta los 89 años. Entran ahí experimentados juristas que han decidido apostar por este nuevo desafío de una justicia que atraviesa quizá por su peor momento, luego de los revelados casos Metástasis, Purga y Plaga. Y algo más. En este primer momento de presentación de postulaciones, se sabe de los 266, tan solo 101 habrían cumplido con los requisitos formales. Aun cuando habría pedidos de reconsideración o revisión, es muy posible que en este primer filtro sean decenas que queden fuera del concurso. Un poco como que el concurso de jueces es bienvenido todo el que quiera ser juez, no importa si no tiene experiencia de juez. Claro, eso sería como si, invento, en los cuadros directivos de Liga Deportiva o de Independiente del Valle, o para no dejar solo en los serranos, también en el cuadro de Barcelona o de Emelec, los directivos dijeran, vengan todos los que quieran jugar en el cuadro principal de la categoría primera del fútbol nacional, vengan a rendir unas pruebas y les ponemos en el primer equipo directamente. Como si no hubiera la posibilidad de ir formándolos desde muy niños e ir subiendo y sacándolos arriba y ganando experiencia y enseñándoles. No, aquí en el Ecuador, para llegar a ser jueces nacionales, la máxima instancia, venga todo el que quiera, pero a la luz de la experiencia de tanto juez corrupto que, como lo dijo algún amigo hace poco, tanto juez y tanta autoridad corrupta que podríamos llenar la cárcel de La Roca o el centro de detención aquí en Quito, la cárcel 4, podríamos llenar con ex jueces y ex miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué, queridos amigos? Porque se ha desprestigiado tanto por la falta de integridad de los que llegaron a muchos cargos, no solamente jueces. Llegaron con 100 sobre 100, la nota ideal y perfecta. Llegaron a ser autoridades durante 10 años y todo pasaron hablando de integridad, integridad, integridad. Y toda la integridad se estaba yendo a Miami. Y se estaba yendo a las cuentas de Miami y a inversiones de Miami. Les entregaban en cajas de licores, les entregaban en efectivo la integridad de la que tanto alardeaban. Por eso hoy hay tan pocos candidatos. Yo hablé con una persona de una grande trayectoria de juez, una persona que la conozco desde que era una adolescente prácticamente cuando entró a la universidad, y le digo, ¿qué pasó? ¿No te metiste al concurso para juez nacional? Y me dijo, no, yo no me presto a eso. Ese es el desprestigio de las cosas. Pero, claro, hay un montón de aventureros, por ahí vimos, ¿no?
Hay un aventurero de 20 años que quiere llegar a ser el máximo juez nacional. 20 años. ¿Sabe qué, señor? Utilizando una expresión que algunas veces yo he escuchado a algunas mamás, todavía usted está jugando a la Barbie. Y usted ya quiere ser juez nacional. Usted todavía está con el chupetín. Y quiere ser juez nacional. ¿Saben? Usted no tiene idea de lo que es la vida. A propósito de eso de 20 años, porque también hay candidatos de 80 y pico de años que seguramente tienen una gran experiencia y ojalá la tengan, pero como jueces. Porque yo tengo mucha experiencia de abogado, pero yo no tengo el instinto desarrollado por la experiencia para ser un juez. ¿Y saben por qué se necesita esa experiencia? Porque cuando vienen detractores, testigos protegidos, los que antes se quedaban calladitos cuando le veían que mi jefe, el máximo del consejo fulano de tal, hablaba con el fulano prófugo de la justicia en tal otra parte y hacían acuerdos y todo, y cuando yo vi eso me quedé calladito y en premio de que me quedé calladito me subieron a máximo abogado de esa institución y me quedé calladito hasta que me descubrieron y ahora sí hablo todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para salir por los fueros de la justicia? No, para que me bajen la pena. Eso es todo lo que me interesa. Y para eso puedo arrastrar inocentes culpables hablando todo lo que se me ocurra. Y un juez experto sabe distinguir la verdad de la mentira porque pasó 20, 25, 30 años como juez entendiendo y dándose cuenta de quién le está metiendo el cuento como testigo y quién le está metiendo cuento de papeles. Un buen juez se forja igual que un buen soldado que llega a general se forja desde subteniente. Igual que un buen médico que llega a ser director de un hospital digno se forja desde que era residente. La vida tiene un decurso natural, pero en este país, no, queridos amigos, ¿cómo van a creer? Ya van a ver, cortesía de Teleamazonas, una polémica más que se arma a propósito de esta desinstitucionalización del Ecuador. Este jueves el Pleno de la Asamblea no trató el paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana, ni tampoco la disposición reformatoria a la Ley de Servicio Exterior, la cual propone reducir el rango de edad para que una persona sea embajador de 35 a 30 años. Desde el oficialismo señalaron que la reforma busca apoyar el empleo joven. ¿Cómo hablamos de incluirlos laboralmente si no los empoderamos y los limitamos? Sin embargo, la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior y la Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo rechazaron la propuesta mediante un oficio enviado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. En el escrito advierten del trato discriminatorio que puede generar la reforma, ya que atenta contra los derechos de los funcionarios de carrera diplomática. Se está reformando otro requisito que era el que la persona tenga relevantes servicios al país. Al funcionario de carrera se le califica cada año, qué es lo que ha hecho, no solamente en función, si ha escrito libros, si se ha preparado, si tiene más títulos, si ha recibido condecoraciones o reconocimientos. Para Luis Gallegos, ex canciller de Ecuador, es imprescindible que los representantes en el exterior cuenten con méritos y preparación. Normalmente le toma a una persona 25 a 30 años llegar a la categoría de embajador. Es lo que toman normalmente en los servicios exteriores de otros países. Esta propuesta se presentó después de que el presidente Daniel Noboa no lograra designar a Soledad Peña Plaza como embajadora de Estados Unidos. No obstante, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que la propuesta viene netamente del legislativo. No sale del Ejecutivo, es una propuesta legislativa en donde justamente la Asamblea y estos foros son para debatir las propuestas y que la Asamblea resuelva. Asimismo, agregó que la ley del servicio exterior permite designar embajadores y cónsules fuera de la carrera diplomática, siempre y cuando no supere el 20% del total de funcionarios. El presidente Noboa no ha hecho uso más que de un 10% hasta el día de hoy. De las últimas 4 administraciones, 2 presidentes superaron esta cantidad, incumpliendo una ley. La próxima semana el Pleno de la Asamblea deberá retomar el debate de este paquete de reformas. Alguien que me conoce me dijo, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto de bajar la edad para que llegara a ser embajadores por el lado de embajadores no de carrera sino políticos? Y me decía, pero tú, con tu experiencia, tú a la final alguna vez nos contaste, y es cierto, cuando hoy, gracias a Dios, en esa época no conocía a mi Señor Jesús, hoy sé que Dios tenía un plan para mi vida. Pero cuando yo tuve 25 años, tuve el honor no solamente de ser diplomático y de estar al frente de una tarea muy importante, sino adicionalmente haber recibido el honor de ser elegido, como fui electo,
vicepresidente de la Academia Diplomática Internacional, que tiene su sede en la ciudad de París, Francia. Vicepresidente mundial. 25 años de edad. Y alguien podría decir, entonces usted es la prueba de que sí se debería bajar la edad. No, yo soy la prueba de lo contrario. Porque lo que sí aprendí es que, como lo dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 12 en la Biblia, y yo lo aprendí a cuerazos, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Se necesita ciencia, inteligencia desarrolladas con la edad, con la experiencia, para poder ser embajadores, generales, lo que sea en la vida, jueces nacionales. Es una carrera de vida. Uno no puede llegar a las máximas instancias si no ha aprendido desde las básicas. Uno no puede llegar a ser campeón mundial de la Fórmula 1 bajándose el patín o bajándose desde el carrito de pedales de los niños de 4 años que van chiqui, y van avanzando. Directamente a Fórmula 1 el niño. ¿Qué le pasa pues? Solamente en un país tan desubicado como está queriendo ser el nuestro puede imaginarse que una persona a los 25 años pueda llegar a ser embajador, representante del país por falta de madurez. Y también, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29, también tuve que aprender la gloria de los jóvenes, es cierto, la gloria de los jóvenes de su fuerza, su energía, pero la hermosura de los ancianos de su vejez, su experiencia, su inteligencia, su sabiduría, cuando han sido lo suficientemente sensatos para ir aprendiendo en el camino. Claro que la combinación de lo uno y de lo otro, juventud, energía, con la experiencia, hace que embajadores o generales o autoridades altas, combinados con ejecutores dinámicos, llenos de vigor, de iniciativa, como muchos colaboradores jóvenes en la administración pública, si existen, la combinación de experiencia con energía hacen que las cosas se hagan bien. Pero meter a la gente sin experiencia a realizar tareas no apropiadas para esas edades es un error. Yo lo sé porque también lo viví. De tal manera que soy un ejemplo de lo que el embajador Gallegos hace un momento lo vimos en la noticia, o el reclamo de los colegas ellos diplomáticos. Yo no, pero los diplomáticos de carrera exigen que la Asamblea respete la carrera diplomática, porque igual que la carrera militar, igual que cualquier cosa en la vida, se necesita ir aprendiendo. Peldaño a peldaño, grada a grada, aprendiendo, cayéndose a veces, pero volviendo a levantarse. Queridos amigos, es impresionante. Y quiero, a propósito, cortesía de Coavisa, vean ustedes lo que sí es un embajador con madurez y con inteligencia formados en una carrera, como lo es el embajador de Estados Unidos que nos está dejando luego de una brillante trayectoria, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, el embajador Fitzpatrick. Embajadores hay de distinto tipo y Michael Fitzpatrick ha sido de los que en sus intervenciones dice mucho. Eso no es precisamente lo común, por lo que de allí devienen también los indicadores de su relevancia. Poco más de un año tenía el embajador de Estados Unidos en el país, llegó en junio del 2019, cuando informaba del retiro de visas a 300 ecuatorianos a los que se investigaba por delitos de corrupción. El embajador decía que no querían a delincuentes ni su dinero en su país. Estamos aplicando sanciones penales y civiles y, por supuesto, negando visas a los corruptos y a sus familiares. Fitzpatrick sostenía que en la lucha contra la corrupción Ecuador tendría en Estados Unidos a un aliado, y bajo ese mantra sus intervenciones lo colocaban en el centro de las discusiones públicas del país. Quizás porque se atrevía a decir las verdades que los actores internos se negaban a exponer. Y no tenía reparos en remarcar la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en las esferas de poder. Así se refería el embajador a los resultados electorales de las últimas presidenciales en Ecuador. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales
o corrompen a funcionarios públicos. El embajador Fitzpatrick no dejó títere con cabeza. Lo mismo que habló de narcogenerales, refería a una justicia corrompida, a la infiltración de mafias en equipos de fútbol y medios de comunicación. Habló de lavado de dinero y también de testaferrismo. Cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transformen en un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros, pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Esto al tiempo que trabajaba en la consolidación de Ecuador como socio estratégico de Estados Unidos, en un momento en el que los vientos políticos alejaban a otras naciones de la influencia de Washington. El resultado de esa gestión se evidenció lo mismo en las 2 visitas de mandatarios ecuatorianos a la Casa Blanca que en los buenos oficios interpuestos para que el Ecuador cierre 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, si no se cuenta el del último abril. Asimismo, Fitzpatrick se convirtió en el canal que facilitó la llegada a Quito de altos funcionarios norteamericanos, desde el secretario de Estado Anthony Blinken hasta la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. También durante su gestión se suscribieron 4 acuerdos de cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador, de interceptación aérea, de interceptación marítima, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de lucha contra la delincuencia transnacional. Además, se trabajó ampliamente en la Ley de Innovación y Desarrollo para Ecuador, que espera su trámite en el Congreso de Estados Unidos. La de Fitzpatrick fue una diplomacia de micrófono abierto. Inusual, sí, pero que encontraba asidero en las revelaciones que la justicia desarrolló en el país. Al final, si el rol de un embajador es el de fortalecer las relaciones entre las naciones, Fitzpatrick lo cumplió a cabalidad. Y fue más allá, al poner más de una vez al país frente a un espejo. Impresionante, la madurez de un embajador al cual vamos a rendir homenaje y saludo afectuoso, respetuoso y agradecido, porque fue de los primeros que comenzó a poner los puntos sobre las IES en la corrupción en el Ecuador. Comenzó a hablar de dirigentes de fútbol, del deporte, al servicio de las mafias y de los narcotraficantes, jueces, generales. Comenzó a quitar visas a muchos intocables de este país que fingían pulcritud y eran subordinados de narcotraficantes. Un agradecimiento al embajador Fitzpatrick por su labor aquí en el Ecuador. Es cierto que como embajador de los Estados Unidos hizo su tarea apoyando al Ecuador y defendiendo los intereses de los Estados Unidos, lo cual es lógico, era embajador de los Estados Unidos. Pero la madurez lo llevó a mantener un equilibrio tal que todos terminan reconociéndole sus servicios y su agradecimiento. Así como también la madurez, no lo vieron hace poco, la madurez del embajador ruso hoy en Quito, que cuando reventó el problema de la entrega de armamento a Ucrania, lo llevó con tal discreción, con tal pulcritud, lo llevó con tal inteligencia y madurez, hombre bien formado y maduro, lo llevó y pasó como que nada, un error garrafal a nivel internacional cometido por la gestión ecuatoriana. Por eso es que hay que saber reconocer la madurez de las personas, la gloria de los jóvenes de su fuerza, la belleza de las personas maduras, su edad, su madurez. Cerramos este programa con la cita cuando vemos que alguien dice, el país, qué mal está. No. Yo tengo un Dios, yo tengo un Cristo. Juan 16:33, el Señor Jesús también se despedía diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tristeza y aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús es nuestro líder. A Él apuntamos, a Él caminamos. Y Dios mediante, por fe y por amor y gracia, a Él llegaremos. Hasta la próxima entrega de su programa, Análisis a la Luz de la Palabra de Dios.